Hola amigos, un día más estamos aquí en el programa Quiero Hablarte de Valenciana.tv. Hoy vamos a hablar de carreras populares y en este caso vamos a hablar de la segunda carrera y caminata solidaria por los afectados de Von Hippel-Lindau, que se celebra en Paiporta este domingo 29 de septiembre a las 9 de la mañana. Y tenemos aquí, para hablarnos de esta carrera y de muchas más cosas, a los organizadores. Tenemos por una parte al presidente del Club de Atletismo Von Hippel-Lindau, Javier Gramaje. Hola Javi. Hola, buenas tardes, Tony. Y por otra parte tenemos al fundador del club, que es Paco Montes. Hola Paco. Hola, buenas tardes, Tony. Bueno, nada, la carrera ya está ahí. Sí, ya. Segundo año, la segunda edición y ya está a puntito, a puntito. Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados porque tenemos ya ganas de que llegue el día. Y sí, lo que tú dices, ya tenemos prácticamente todo ya preparado para dar comienzo a una segunda carrera con mucha ilusión, que le hemos puesto todos los componentes del club y estamos pues vale, muy orgullosos de poderla volver a celebrar y en fin, a ver si todo sale bien y el tiempo nos respeta y nada, adelante. Tú eres el fundador, Paco. ¿Cuándo nace este club, el Club Atletismo Von Hippel-Lindau? Pues inscrito en la Federación de Atletismo el 22 de octubre del 2012. Ese día fue el día que nos inscribimos en la federación. Y nació poco antes porque, pues eso, porque Tony, un amigo de Paiporta y yo empezamos a correr, nos nació la ilusión de formar algo de entre amigos, un equipo entre amigos y bueno, pues luego nació qué nombre poner al club, cómo le podíamos llamar y parecía que no, pero era lo más complicado poner el nombre porque sí. Al ser de Paiporta parece que era... Y bueno, me acordé de Mamen, una buena amiga de hace más de 20 años. Mamen Ricarte. Mamen Ricarte, y ahí yo sabía de lo que pasaba en la familia, con la enfermedad y todo, y bueno, pues le comentamos si quería que le pusiéramos el nombre del club, el nombre de la enfermedad al club para darle a conocer. Y nació todo en el 2012, y hasta ahora, pues perfecto, ahí estamos. ¿Cuántos miembros sois en el club ahora? Pues ahora actualmente estamos cerca de casi 110 personas, somos ya los componentes del club. Tanto gente de Paiporta como gente de Valencia y bueno, de otras zonas, pero ya somos casi pues eso, unos 110, 112 personas. 110 personas compartiendo esfuerzo. Compartiendo esfuerzo. La gente estará diciendo, los espectadores estarán diciendo... El nombre, Von Hippel-Lindau. ¿Qué es Von Hippel-Lindau? Vamos a explicarles qué es Von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau está denominado como una enfermedad rara, ¿verdad? Sí. ¿Qué es Von Hippel-Lindau? Pues el Von Hippel-Lindau, como tú bien dices, es una enfermedad que viene, bueno, el nombre es un poquito raro por dos científicos que se llaman pues así. Uno era el apellido Von Hippel y otro era Lindau. Y nada, a raíz de ahí pues es una enfermedad que las propias personas afectadas que por desgracia lo tienen, pues tienen unos tumores en las zonas de mayor vitalidad, por así decirlo, y la única manera de paliarlos es por mediación de operaciones. No hay ninguna medicación y tampoco tiene una cura que se pueda conseguir hoy por hoy. Entonces, lo que nosotros pretendemos en nuestro club es intentar dar a conocer tanto la enfermedad rara como el poder recaudar fondos sin un ánimo de lucro para poder investigar, para poder conseguir algún tipo de tratamiento que sea más paliativo o más eficaz a la hora de que solamente sean simples operaciones que para nosotros no son simples, sino que para ellos son muy importantes. Entonces realmente el Von Hippel es eso. Von Hippel, una enfermedad genética, ¿verdad? Cancerígena, como estás diciendo, y todo lo recaudado, el 100% de lo recaudado en la carrera irá destinado a la Alianza Española de Familias Von Hippel-Lindau. Exacto, muy bien, correcto. Todo lo destinado todo. Porque tenemos dos pruebas, ¿verdad? ¿Tenemos carreras infantiles o no hay carreras No, infantiles? este año de momento no, estamos en proyecto. Con un poquito de suerte, si todo lo podemos conseguir. Lo apuntamos para Lo tenemos el año que viene, lo apuntamos. en el tintero para el año que viene, para poder darle a los más pequeñitos, que también tienen mucha ilusión y con el tema del deporte, de poderles hacer pues, una carrera para ellos. Estaría muy, muy, muy bien. Pero este año tenemos la carrera, Sí. que es una carrera de 7 kilómetros y una caminata de 4. Un 7K y un 4K, muy bien, sí. Háblanos un poco
poco del recorrido tanto del Muy 7K bien. como del... Pues mira, el como del 7K, 4. lo que es la carrera en sí, parte desde el núcleo de Paiporta, ¿vale? Desde el polideportivo en este caso, y es todo el recorrido urbano. La primera edición que hicimos tuvimos ahí un recorrido un poco no muy agradable, pero este año lo hemos querido cambiar y creo que hemos dado en el clavo y hemos hecho un recorrido completamente urbano para dar a gente en fin, que se vea por el pueblo y bueno, en cierto modo el recorrido pues es completamente urbano, como te digo, va por partes del pueblo bastante, ¿cómo te diría yo? Va por el centro urbano del pueblo. Sí. La primera lo que pasó es que el último tramo tiramos un último 2 kilómetros o 3 por el campo. Y la gente que corre mucho, esos baches que hay en el camino, no les va muy bien. Entonces, este año quisimos quitar ese recorrido último, que es el peor, y hacerlo todo por dentro del pueblo. Sale del polideportivo, coger la zona nueva de la pista de patinaje, que es una pista nueva que han hecho, Auditori y todo por el centro del pueblo hasta las afueras donde están los adosados, y hay una recta meta que están los campos de fútbol, todo muy deportivo. ¿Y la salida y la meta la tenemos en el mismo punto? Sí. ¿Dónde es exactamente? Justamente en la misma salida del polideportivo, ahí es donde tienen el arranque la carrera y como bien dice Paco, es una especie de vuelta circular y acaba donde empieza. ¿Y la caminata, el recorrido es similar o...? Sí, también es parecido, ¿vale? La caminata sale también desde el polideportivo, como bien dice Paco, y luego bueno, cruzamos el barranco que tenemos, el barranco del Pollo, de Paiporta, y a diferencia de la carrera que gira hacia la derecha y se va hacia la pista nueva de patinaje de velocidad que tenemos allí hecha, ellos van rectos. Entonces acortan esos 3 kilómetros de diferencia para que no se puedan cruzar y no se puedan... que hayan ahí rollos, porque a veces sabes que las caminatas y las carreras se juntan y se cruzan y los corredores cuando quieren ir así un poco rápido se molestan, pero bueno, creo que lo hemos podido enlazar de tal manera para que no se puedan cruzar y nada, ese Bueno, es hay el que decir recorrido. que la caminata no es competitiva. No, para nada, la Competitiva, caminata. Claro. Hablando de los precios de las inscripciones... Vale, pues mira, el precio es un precio único, ¿vale? Tanto para la caminata como para la carrera son 5 euros. Entonces, tiene derecho a camiseta, ¿vale? Y luego hay varios obsequios que tenemos dentro de la bolsa de corredor, porque nosotros vamos a dar, en vez de una bolsita, es un saquet, el típico saquet de corredor. Y dentro hay pues varios obsequios que varios patrocinadores han querido contribuir con nosotros y a la causa. Y bueno, creemos que está bastante completa, por lo menos nosotros estamos bastante satisfechos de lo conseguido hoy por hoy, hasta el momento. Háblanos del plazo de inscripción y dónde nos podemos inscribir. El plazo es hasta el jueves, hasta este jueves, supongo que es hasta las 12 de la noche. La inscripción es en dorsal 1, o sea, quedaros prisa porque vais a quedar ya sin tiempo, aunque sí que habrán, como en todas las carreras, habrán inscripciones presenciales ese mismo día. Lo que no sabemos, según cómo vayan las inscripciones hasta el jueves, cuántas podremos hacer de más. Ojalá lleguemos al cupo de 600 o 600 y pico, pero eso, hasta el jueves en dorsal 1 y allí el domingo presencialmente también. ¿Porque tenéis el límite de 600 y pico? Bueno, era como un reto, ¿no? Es decir, a ver si este año podemos llegar. El primer año fueron 500 o 520, entonces este año vamos a ver si podemos llegar a 600. Bueno, vosotros sabéis que siempre el último día... Como buenas cosas, sí, como buenos corredores es lo que pasa, que siempre el último día esperamos siempre a última hora para apuntarnos. Inscribirnos. Y luego es, pues eso, mucha gente que es gente mayor, que no sabe utilizar la plataforma o pagar por tarjeta, vienen ahí ese día y quieren participar, entonces vienen, oye, es que yo no sé inscribirme, que quiero, y vienen ahí, te pagan y si quieren participar también. Muy bien. Y imagino también que habrá una carpa de Bonjipel Lindao, ¿verdad? Para dar información sobre... Sí, habrá una mesa puesta, que normalmente en muchas de las carreras que a veces vamos también vienen unas personas que están por la labor y montan allí su mesa y también exponen pues un poquito informativamente lo que es la enfermedad y también hacen algunos tipos de detallitos para poder recaudar, porque todo se trata de lo mismo, de poder recaudar un poco de aquí y un poco de allá para poder dárselo a estas personas que
que lo necesitan más que nosotros. Sí, hay que en ese aspecto. decir que como está denominada como enfermedad rara, las ayudas de las instituciones públicas son Mínimas. Ninguna. Mínimas. o ninguna. Ninguna. Hablando Bueno, claro, ¿verdad? ninguna. Como todas las enfermedades, ninguna. A ver si algún político nos está escuchando Ahí está. y lo Ojalá. tienen en cuenta, que las enfermedades raras también están Sí, ahí. sí, están. Les invitamos a que vengan el domingo a participar, aunque no se puedan apuntar ahora, pues que vengan el domingo y hagan la presencial allí, algún político relevante de la comunidad y Pues les sí. puede echar un cable. Y bueno, y también hay que decir que después de la carrera renovaremos otra vez el año, son 20 euros al año por ser parte del club, y que ese dinero una vez pagamos a la Federación de Atletismo, nuestra cuota anual. También lo que nos sobra de todo lo que recaudamos va destinado también a la investigación, lo donamos también a la Alianza. Y si algún espectador de los que nos están viendo dice, che, yo quiero formar parte de este club, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues en principio lo primero el domingo venir a la carrera. Vale. Eso porque así ahí va a conocernos, va a conocer el ambiente que tenemos en el club. Ambiente que va a ver un poco todo lo que vivimos nosotros, por qué hacemos lo que hacemos, por qué corremos y por qué sentimos esta camiseta. Y luego, pues, luego ya pues, a través de la web, www.compartimosesfuerzo.es. ¿Cómo es? Compartimosesfuerzo.es. Sí. Pero vamos, luego también a través de Facebook, bueno, ahora mismo ya a través de todas las redes Claro, sociales, cualquier Facebook, redes sociales. Instagram tenemos también, que ahora mismo es lo que más la gente, la web está como un poco obsoleta porque la gente entra más directamente a Instagram o a Facebook antes que a una web. Se parece que les cuesta más. Sí. Entonces estamos más por la labor de Instagram y de Facebook. Y En luego las redes de- sociales. Y a través de ahí. Sí, a través de las redes sociales inscribirse, coger estamos. información y pertenecer al club y compartir el esfuerzo. exacto. Porque el club de atletismo Von Hippel-Lindau no solamente, no solamente hace esta carrera o no solamente corre para dar visibilidad al club, o sea, a la enfermedad de Von Hippel-Lindau. Yo os he visto en muchas carreras colaborando también con otras causas. Sí. No solamente con afectados de Von Hippel-Lindau, ¿verdad? Sí. Siempre os veo empujando carros, os veo... Lo que, no sé, donde hay algo que sea solidario y que nos llame y que nos mueva, pues lo primero es lo nuestro, por supuesto, porque lo primero es la enfermedad de sus afectados, pero luego también nos gusta implicarnos con más personas, con Sí, más gente. con más que se hace falta. enfermedades y con más personas. Al fin y al cabo es ayudar al que está un poco más desfavorecido, ¿no? O sea, es echarle un cable, ¿no? Porque realmente estas personas lo están pasando mal y realmente necesitan, pues eso, ya que, por ejemplo, las entidades o en este caso, como tú bien has dicho, los políticos no están por la labor de ayudar a estas personas a la hora de la sanidad, de meterle ahí mano como Dios manda, pues pues habrá que hacer alguien, ¿no? Y qué menos que poder mover un poco pues a la hora de poder ayudar a la gente. Claro que sí. Vamos a ver, al corredor popular nos gusta correr. Exacto. Qué mejor manera de hacerlo que correr y al mismo tiempo estás ayudando, estás apoyando, que estamos hablando de 5 euros, que eso no lo gastamos en un almuerzo. Exacto. El apoyar a una causa así. Aparte, te lo pasas bien, disfruta, porque estoy seguro que tendréis vuestro punto de animación, vuestro speaker, y aquello va a ser una fiesta en Paiporta. La recogida de dorsales será en el mismo punto de... Sí, mira, la recogida de dorsales será justamente en la misma recta de meta y salida, que es en el polideportivo. Ahí montaremos nuestras carpas, montaremos las mesas de dorsales, de inscripciones de última hora, que yo estaré ahí en la mesa con los demás compañeros y todo lo que sea necesario, y en todo lo que esté en nuestra mano tendremos también luego duchas para después. Luego tendremos también una charanga que la tendremos ahí tocando música a la hora de la salida y a la hora de la entrada. Luego también tendremos musiquita para poder ambientar todo lo que se va a hacer allí. Y bueno, luego pues tendremos un buen avituallamiento en meta, que podremos dar ahí una buena horchata y unos fartones para todo el que quiera, que esperemos si hace calorcito, pues aún más a gusto. Y nada, con allí esperamos a que venga todo el mundo y allí estaremos con los brazos abiertos para pasar un buen día. Recordarnos la página para inscribirse. Sí, la página es www.dorsal.us
No, dorsal1.es, perdón. Y nada, y cualquiera que se quiera inscribir, seguramente tiene que meterse en la web y es muy fácil los pasos a seguir para poder inscribirse en la carrera. Y ahí estaremos esperando a todo el que esté dispuesto, con ganas de pasar un buen día y un buen rato, ahí estaremos nosotros para hacerlo más ameno. ¿Algo más que queráis añadir? Sí, cuando acabe la carrera daremos inmediatamente los trofeos y inmediatamente después de los trofeos serán unos sorteos porque tenemos unos regalos que no vamos a decir cuáles son para que la gente se anime y quiera ver y bueno, pues nada, pues... Y que se quede hasta el final. Exactamente, que se queden hasta que los corredores son muy interesantes, se lleven hay muchos trofeos, regalos. hay muchos regalos. Y bueno, va a ser una mañana muy bonita, muy entretenida y nada, que lo vamos a pasar muy bien. Encima el tiempo estamos viendo que va a acompañar, va a hacer buena temperatura. Y nada, el que quiera vivir una mañana de buen ambiente, deportivo y conocer un club de amigos, pues allí nos tendrá. Bueno, pues aquí hemos tenido un día más, una carrera popular, solidaria. Tengo que decir que estos señores que están aquí hacen una labor encomiable y bueno, si estáis corriendo, si no tenéis club, os apetece colaborar, os apetece apoyar una causa, qué mejor manera de hacerla que corriendo con el Club Atletismo Von Hippel Lindau, siempre compartiendo esfuerzo. Y nada, invitaros, como ellos han dicho, el domingo 29 de septiembre a las 9 de la mañana en Paiporta a la segunda carrera y caminata solidaria por los afectados de Von Hippel Lindau. Ha sido un placer teneros aquí. Igualmente, Tony. Y bueno, tenéis las puertas abiertas para lo que queráis. Muy bien. Lo mismo que para la asociación, para dar visibilidad a esta enfermedad. Pues muchas gracias por tu parte. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Tony. Pues nada, chicos, nos vemos el próximo programa aquí en valenciana.tv. Quiero hablarte.